El ser humano siempre piensa que la vida es suya, mi proyecto de vida. La vida es como un taxi que aparece con la luz verde y tú lo paras y te montas en él y dices dónde quieres ir, dónde proyectas ir. Y los más osados incluso dicen el atajo por el que se debe llegar a ese sitio. No sabemos que el conductor del taxi sabe perfectamente dónde va. Yo suelo decir con cierta frecuencia que me gustaría hacer como persona madura 3 cosas que hice de niño. Leer a Santa Teresa, ver una corrida de toros, que me llevaban con 6 años, Machaquito y mi padre, y ver de mayor la mezquita de Córdoba, que es el corazón de Córdoba. Pero en la mezquita de Córdoba me he hecho pipí a los 2 años, ya no la puedo ver de mayor, no me impresiona. Me impresiona todo lo que yo he escrito sobre cómo el niño se desconcertaba y adivinaba y tenía extrañas premoniciones de que aquello había sido de otra manera diferente. Antonio Gala nació en Brazatorta, Ciudad Real, en 1936. Pero muy pronto su padre, médico, se trasladó a Córdoba. Si no hubiera sido por Córdoba, yo sería de otra manera absolutamente diferente. Córdoba es una ciudad silenciosa, tan silenciosa que hay una anécdota divertida de Manolete, pues fue a la sierra a descansar y llevaba ya 4 días él y el mozo de espadas solos. El mozo de espadas le guisaba, le preparaba el desayuno, hacía todo, pero el mozo de espadas, que no era Manolete, estaba harto del silencio. Y en el 4.º día, en el desayuno, le dijo: hay que ver, Manuel, lo bien que estamos los dos aquí solitos. Y le dijo Manolete: mejor estaríamos callados. Es decir, eso es una anécdota que representa exactamente Córdoba. La influencia del adverbio también en una infancia es difícil de superar como en la mía. La gente decía, le decía madre de la adoración, pero tus hijos son unas bellezas, es barbaridad, y bajaban hasta llegar a mí que decían, este es mono también. El también ese era un dolor terrible, porque yo tuve que ser simpático y tuve que ser ingenioso porque no era guapo. Los guapos no se demuestran, se muestran, y yo tuve que demostrar que servía para algo. Y esa es la pequeña cruz de mi infancia. Entonces yo decía, por ejemplo, entraba mi padre y me veía en la leonera de los niños arropado con una manta sentado en el suelo y me decía, ¿tienes frío? Y decía yo, no. Pero como te veo con esa manta, pues por eso no tengo frío. Es decir, yo era un niño perfectamente lógico. Es decir, que era un niño divertido, era un niño gordito, que le encantaba el servicio, pero que la gente bien comprendía que era un niño demasiado gordito y demasiado deslenguado, por otra parte. No. Él era de gordito, nada, ni solitario, nada. Él tenía sus amigos, vamos, yo era amigo suyo. Lo que pasa es que Antonio no era de los que terminábamos el recreo, íbamos al recreo y se ponía a jugar a la pelota. O a lo mejor se ponía a leer y estaba leyendo Homero. Y dice, coño, que yo lo veía y digo, ¿este tío quién es? Se iba yendo el sol y yo seguía leyendo hasta que aparecía de noche ya el ama como una hiena, gritando, este niño acabará ciego porque está dejándose los ojos en los libros. ¿A qué viene leer tanto libro? ¿Por qué no juegas a la pelota como tus hermanos? Pero no me atraía la pelota con mis hermanos. La única vez que los he acompañado hice un poco de poste, de portería, y me pegaron un balonazo en la sien y perdí el conocimiento, de modo que tengo muy malas experiencias con el fútbol. Yo recuerdo, por ejemplo, con 5 años me castigaron para no salir un fin de semana y estaba escribiendo la historia de un gato, misteriosamente, porque luego he estado rodeado de perros toda mi vida, pero era la historia de un gato. Y entró mi padre, dijo, ¿qué haces? Dije, nada. Cogió la cuartilla, la leyó y me dijo, puedes salir.
Y entonces fue la primera vez en que yo tuve la certeza de que la literatura servía para algo. Me parece que el amor es un don. El amor es algo que se encuentra, no algo que se busca. Me parece que es como el poema, algo que te cae de un árbol de repente, o un tiro que te descerrajan en la sien de repente. Y así sucedió, pero yo creo que fundamentalmente el adolescente que fui pensaba que estaba enamorado. Pensaba que estaba enamorado porque se dedicaba a estarlo, porque le emocionaba estarlo, porque le enriquecía estarlo, pero quizá no lo estuvo de momento, a pesar de que teníamos 11 años y la palabra abril significaba igual para los dos. Yo entré en la universidad con 14 años, todavía no había cumplido 15, los cumplía enseguida. Iba con un pantalón cortísimo, que a mi madre le parecía elegantísimo ir así con pantalones por las ingles, mientras los demás llevaban pantalones bombachos. Ese mismo octubre cumplí los 15 años, pero cuento esto para decir que yo era como una mascotilla de mi curso y me querían mucho. Fui muy querido en Sevilla porque era un niño muy generoso, muy gentil y muy niño. Yo empezaba a estudiar en el mes de mayo, esa es la realidad, ¿no? A no ser que tuviera algunos exámenes parciales. No, pero él era desde el primer día a las 8 de la mañana, no en el bachillerato, en el bachillerato no, el bachillerato era totalmente normal, pero en la universidad era matriculado de honor en todas las asignaturas de la carrera. Bueno, en todas las asignaturas menos en gimnasia. Entonces son dos ciudades muy próximas y absolutamente contrarias. Por eso digo que Sevilla es mi novia, alegre, cascabelera, divertida. No me gustó nunca la feria de Sevilla, solo estuve una vez y no me encantó, nunca más he vuelto, pero quiero mucho a Sevilla precisamente porque es exactamente el reverso de Córdoba. En Sevilla había restricciones, todo cortado. En el Colegio Mayor pues también teníamos la luz cortada, entonces nos metíamos en el tranvía, que luego tenía luz, y toda la noche ahí chum, pum, 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 estudiándonos el derecho civil, obligaciones y contratos, me acuerdo perfectamente. En el primer año hacía filosofía y derecho en Sevilla y luego hice la segunda parte de filosofía y ciencias políticas en la Universidad de Madrid, que fue cuando llegué a Madrid. Yo terminé las carreras con 21 años y entonces con 21 años tienes la sensación de haber cubierto ya tus expedientes, de haber llenado tus expedientes de buenas notas, de estar complaciendo a tu padre, al que quieres mucho, y él quiere que seas un importante abogado, pero bueno, ya le había dado bastante, y entonces se le ocurrió decir que quería que fuese abogado del Estado. Ellos pensaban que el niño no debía escribir porque el niño no debía ser escritor. El niño tenía que ser un abogado ilustre y maravilloso, pero no escritor. Pero las oposiciones de abogado del Estado me cayeron como una bomba. Me hicieron enloquecer casi. Era un paranoico, porque tenía una doble personalidad clarísima. Yo debajo de los estadillos escribía los poemas. La mayor parte o buena parte de los sonetos de amor están escritos entonces. Y llegué hasta el segundo ejercicio, aprobado, y me retiré. Llamé a mi padre y le dije, mira, tú me has dado la vida, verdaderamente me la has dado, pero en realidad yo te la estoy dando día a día y tú me la diste de una vez y esto me parece una crueldad. Me voy a la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez. Yo me fui a la Cartuja por el silencio y en busca de la serenidad, quizá no por el problema religioso. Entonces, seguí escribiendo poemas en la Cartuja hasta el punto que el padre prior creyó que yo tenía visiones, que yo tenía éxtasis. Lo que tenía en realidad era hambre.
y un poco de borrachera, porque yo no comía, ponía abstinencia en el... Bueno, en la Cartuja cada uno tiene su propio chalet, digamos, ¿no? Y su propio torno en que les sirven la comida. Si pones abstinencia, no significa abstinencia de carne, significa, porque ellos no comen carne nunca, significa que no te sirvan nada. Y bebían pues un vino de Jerez aguado, pues estábamos en Jerez, un vino que no era el vino tinto que tú aguas, era un vino fino que tú aguas, pero si no comes, yo acababa, yo creo que borracho. Los poemas de la Cartuja supongo que están escritos en pleno éxtasis, embriagado. Y yo no soy un escritor de vocación, eso está claro, si no, no hubiera sido mi vida así. Yo soy un escritor de destino. No es una vocación que puedes contradecir, no. Es un destino que tienes que cumplir, y lo sabes. Estaba llamado al teatro, estaba llamado a la heterogeneidad del ser, como diría don Antonio Machado, a la heterogeneidad de la mirada hacia la vida desde distintos personajes, y otra necesitaba dinero para comer 3 veces al día y no desmayarse. Yo sé que varias veces se desmayó de hambre. A mí mi madre me mandaba dinero para camisas, pero yo no tenía dinero para camisas, se lo devolvía, y yo lo que quería era dinero para otra cosa, que era para sobrevivir. Yo ya decidí que iba a hacer mi vida de escritor, la verdadera, y me aparté de los donativos familiares. Ellos me habían costeado mi vida mientras yo era estudiante y respondía a sus gustos. A partir de la salida de la Cartuja, no. Entonces me quedé yo solo y le devolvía el dinero. Conocimos Los verdes campos del Edén en una lectura en casa de Ramón Barce, y entonces nos leyó la obra y Paquita le dijo, déjamela que la leamos más despacio y tal. Él tenía una copia. Y lo que hizo Paquita fue hacer las copias necesarias para enviarlas al premio Calderón de la Barca, que en efecto le dieron. Él había sugerido la posibilidad de presentarse a un premio, pero quizá nos estaba diciendo cómo había que hacerlo, pero de una manera muy pudorosa, ¿no? Yo no pensaba quedarme en el teatro, yo no pensaba escribir más teatro, pero entré en el teatro de la mano de José Luis Alonso, que era el mejor director que ha tenido España en todos los tiempos, que me quiso fraternal y paternalmente, y que me empujó enseñándome lo más atractivo del teatro, lo más bonito, lo más luminoso, no las rencillas, no el olor de los retretes, como decía Lola Membrives, al que no le guste el olor de los retretes del teatro es que no le gusta el teatro. Pues a mí no me gustaba, me aburrían los camerinos, los actores me parecían un poco fachendosos, los ensayos me parecían interminables, pero estaba José Luis Alonso allí, y José Luis Alonso me hacía reír y me embarcó. Me dijo, no puedes ser un autor de una única obra. Señor Alonso, por favor. Señor Alonso, ¿qué piensa usted de esta obra de Antonio Gala? Pienso las mejores cosas, pero mi mayor alegría es pensar que con Los verdes campos del Edén, el teatro español tiene un nuevo autor. Buenas tardes. Buenas. Ya pronto será de noche. Sí, señor, sí. ¿Su marido? Como si lo fuera, sí, señor. Yo pensé si sería su hijo. Como si lo fuera también, sí, señor. ¿No le quedó ningún hijo? No pudo ser. ¿Y hace mucho tiempo? No, señor, poco. Va para 8 años. ¿Y usted vive sola? Sola, sí, señor. A ver qué va a hacer una. Bueno, perdone usted que le pregunte tantas cosas, pero como la veo todos los días ahí sentada, Pregunte usted lo que quiera, sí, señor. Solo que a mí se me está olvidando ya hablar con la gente. Ah, pues eso no debe ser, ¿eh? Mientras se viva, hay que llevar la vida entera, para adelante, como sea. Ay, no, señor, no. Cuando a mí se me murió creí que me iba yo detrás. Como debe ser, me daba una vergüenza no morirme. Ya no está Bódalo, ya no está Amelia de la Torre,
ya no está Ferrandiz. Pues, en realidad yo podía haber muerto y entonces el estreno sería quizá más sonado. Probablemente tendría una obligación moral de haber muerto, pero no, por mucho que me he esforzado hasta el último momento. Acabo de salir de una operación gravísima de colon y no me ha pasado nada. He tenido una muerte clínica, he tenido 2 peritonitis, que nadie tiene 2 peritonitis. Es decir, he hecho todo lo posible, pero no lo he conseguido. Quizá mañana, todavía me queda tiempo. ¿Y usted a quién tiene aquí? A mi abuelo. Vaya por Dios, qué fidelidad. Porque su abuelo moriría hace tiempo. Sí, señora, sí, antes de nacer yo. Ahí tiene usted cómo somos las personas. ¿Quién se lo iba a decir a él, verdad? ¿Verdad? A usted también le veo a menudo. Viene mucho, ¿no? Yo es que vivo aquí. Dígame, por favor, ¿cuál es para usted el valor esencial de esta comedia? El exponer lo que según creo son los valores fundamentales para cualquier sociabilidad. Una especie de corredención solidaria, entendida como una carrera de relevos. Mis primeros colaboradores siempre son la soledad y el silencio. Los últimos colaboradores son los espectadores y los lectores, sin los cuales no escribiría, pero son los últimos. Y no sé por qué, él me tomó tanto cariño, ¿no? A mí no me parecía lógico que un escritor tan importante como Antonio Gala me ofreciera Los buenos días perdidos a una actriz que en ese momento estaba considerada, bueno, pues como la chica de la Cruz Roja, la chica Yeye, la de la minifalda, etcétera. Yo he hecho siempre un poco lo que me ha dado la gana. Y he querido a quien quería, no a quien me habían o me hubieran obligado a querer. Y me movía con soltura. Era un Madrid absolutamente atractivo. Yo me iba a los barrios a ver a lo mejor programas de cine dobles o a entrar en las tabernas y beber tintos, esas tabernas de mostrador de zinc. Y era un Madrid muy feliz. Yo recuerdo que esos fueron los años más felices de mi vida y me dieron el premio Maite de teatro enseguida, cuando se estrenaron los Buenos días perdidos y todo era bonito. Entonces la televisión fue la que me sedujo como autor de teatro y yo empecé escribiendo algunas series que eran extraordinariamente emocionantes y bueno, pues lo pasábamos muy bien hasta que llegaron los grandes éxitos chocantes de televisión de Si las piedras hablaran y Paisaje con figuras. Aquí, Averroes es el hombre razonador, interrogante eterno y eterno insatisfecho. Reuní Cortes Generales. Declaré solemnemente ante los 3 estados que mi única esposa había sido tú. Cité a los testigos del acto religioso en que por palabra de presente te había desposado. Y las Cortes juraron a tu hijo, que aún no tenía 2 años, heredero legítimo del trono de Castilla. Luego tuve la muerte clínica, me salvé de la muerte clínica y se estrenó Anillos para una dama, con el vestuario absolutamente insuperado todavía de Elio Berjanier. Me acuerdo que era Ballesteros, el que hacía el papel de Minaya, y yo recuerdo que lo vestí un día, le dije, mira, te miras conmigo a la Puerta del Sol. Si la gente te mira mucho, es que he fracasado. Si la gente te encuentra normal, pues es que voy por buen camino. Y que estuvo como 9 años en cartel de una manera sucesiva. La gente no se quería marchar, gritando bravo, pues en pie, aplaudiendo, pero que aquello, la gente no se iba. Eso es impresionante. Luego las citas colgadas de los árboles y el ¿Por qué corres Ulises? ¿Por qué corres Ulises? Pues sí, recuerdo, fue el primer destape que hubo en el Teatro Español, el papel lo hacía Victoria Vera. Y ahí yo tuve un pequeño fracaso con el actor, con Alberto Glosa, que se negó a ponerse lo que le había hecho. Ese fue los grandes éxitos porque tenía que ir a los estrenos al extranjero y todo eso. Y el éxito a mí no me ha importado demasiado.
no me ha importado demasiado. Yo recuerdo saliendo de la catedral, que fue la conferencia de la catedral, en la que yo me erigí en guardaespaldas de él, porque es que lo mataban. Es que lo mataba la gente abrazándole, besándole, tal cual. Él cogió a mí por la espalda y yo así cogido con él. Y yo en ese momento pensaba, digo, cuando nos sentábamos en la calle de La Plata, los dos solos, él sacaba una pipa muy larga, con un cigarro, y la gente pasaba y nos miraba y me decían a mí, anda, que también estás tú apañado. Esa es la realidad. En fin, así es la vida. Y aparte ya de admirarlo como escritor y como el personaje que es, lo quiero muchísimo. Lo que sí es verdad que dicen que cuando quiere mucho a una persona, la maltrata. Y a mí me debe de querer mucho, porque me maltrata enormemente. Yo nunca he querido escribir para Concha. Lo que sucede es que cuando me pongo a escribir algo, siempre aparece Concha en mi imaginación. Pero yo sé que me quiere, como yo le quiero a él. Estrenó Carmen Carmen, La Truana, Las Manzanas del Viernes, la última que ha hecho, que es Inés Desabrochada, y alguna otra más. Ha hecho muchas cosas mías y supongo que si sigo escribiendo teatro, si sigo escribiendo algo, porque estoy en el año sabático, pues seguirá estrenando comedias mías, porque es una actriz que adoro. Es la más versátil y la más completa de todo el teatro español. Yo le diría a Antonio desde aquí, si yo tuviera que inventar algo en el mundo, te inventaría a ti. Si yo tuviera que inventar el cielo, te copiaría a ti. Con el manuscrito carmesí, Gala inicia una nueva aventura literaria, la novela. Para iniciarse en este género, Antonio Gala narra los últimos días de Boabdil en Granada. Entonces lo que sucede es que yo decía, si uno es el mejor zapatero de este país tan raro y le da un fin de semana por hacer una botella y la botella le sale un poco torcida, ya ni siquiera es buen zapatero. Y me arriesgué porque podía haber salido mal la novela y ya ni siquiera ser buen autor de teatro, pero salió bien y he podido hacer. Desde entonces he vuelto al teatro alguna vez y desde entonces vuelvo a la novela, casi sistemáticamente, a la novela y al cuento. La mayor ilusión actual de Antonio Gala es la fundación que lleva su nombre y que se halla en el corazón de Córdoba. En este antiguo convento, jóvenes artistas se retiran del mundo durante un año para vivir un rico intercambio creativo. Me ha enseñado cómo es el silencio y cómo se llena ricamente con todos mis compañeros, con sus ideas, con sus charlas, y cómo yo, dibujando en una esquina, pues puedo aprender de todo ello. Antonio Gala es magnífico y terrible, porque es la sabiduría que dan los años. Bueno, Antonio es un libro y no te da pie a que hables porque tú no quieres hablar, simplemente quieres y deseas escucharlo. Y bueno, a mí me encanta porque viene y se mete conmigo, yo me meto con él, nos peleamos, pero luego acabamos en un abrazo físico y mental. Fantástico tenerlo aquí. Es un chaval. Yo creo que si la beca esta no tuviera unas cotas de edad, sino que la edad la impusiera el alma del que viene, él seguramente le habrían dado la beca las 2 promociones que hemos estado. Hay escritores, pintores, escultores y músicos y arquitectos, y entonces hay de todo. Y que otro ve cómo crea él y aprende cómo crea el músico, y el músico cómo crea el escritor o el pintor, y todos se apoyan, se auxilian, se enriquecen, se entrecruzan, se machiembran y se llega a una especie de comunidad pitagórica que da de sí mucho más de lo que se puede uno imaginar. Ya empieza a haber fundaciones de Antonio Gala en algunas provincias de España y en Córdoba, Argentina, también hay otras. Sí, chiquito, mira, corre.
todo es perfecto. En la fundación todo es perfecto. Los chicos son guapos, hay 20 cada año. Se eligen de 2000 y pico. Es decir, son superdotados en todo, son admirables. ¿Y a ti cuál es? En el escenario. Sí, es que hace ilusión cuando la primera cosa que publicas está muy bien. Al principio lo llevé porque la muerte clínica me hizo mucho daño, no me mató del todo, pero me hizo daño. Pero ahora ya lo llevo porque me da suerte, para ir tocando madera permanentemente.